Muy buenos días, espero que Dios les bendiga, que se encuentren muy bien. Hoy seguimos compartiendo la palabra de Dios en este espacio. Saludamos a quienes nos están visitando y pues vamos a comenzar solicitándole a Dios esa sabiduría y que nos permita poder tener ese conocimiento aplicado en nuestras vidas y en las vidas de otras personas se pueda reflejar también, que seamos testimonio. Vamos a orar. Muchas gracias, Dios, por un día, por una semana más de vida. Gracias por permitirnos estar nuevamente en tu presencia. Gracias porque nos ayudas y porque nos has ayudado a llegar hasta aquí. Por todo lo que nos has procurado, por todo lo que has realizado en nosotros, por todo, incluso lo que pensábamos que era bueno, que no ha salido porque quizás nos lleve a algo malo después. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Hoy y siempre te queremos dar gloria, te queremos dar honra. Solo tú eres digno de la gloria y de la honra, de la alabanza y la adoración. Y enséñanos a darte esa gloria solo a ti, no a nosotros. Nada de esto bueno es por nosotros, ni gracias a nosotros. Todo lo bueno es gracias a ti. Y todo lo que aparentemente es malo, pero al final resulta ser bueno también, es gracias a ti, porque aquí no hay ninguna obra que se quede en mal. Todo es para bien también. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a tener ese conocimiento de tu palabra y que podamos enseñar a otras personas a quienes no les ha sido predicado. Danos el valor, danos esa capacidad de transmitir correctamente tu palabra. Y ayúdanos en todo. Te damos muchas gracias hoy y siempre por todo lo que haces en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Mateo capítulo 10, versículo 40. Mateo 10, 40. Y dice de la siguiente manera: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hay que recordar que cuando está Jesús dando estas palabras, está comentándolas a sus discípulos, y esta parte es muy importante porque está señalando que quien hace la obra de Dios en este sentido, vamos a llamarlo preceptivo, está recibiendo a Jesús y a aquel le envió, al Padre. Hay que recordar, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, 3 personas. Y esto es algo que debemos de tomar en cuenta, porque muchas veces, o más bien cuántas veces hemos rechazado a personas que predican el Evangelio, gente que busca tener esa palabra presente en nuestras vidas. Recordemos que para que una persona tenga la palabra de Dios en su corazón, la forma en la que puede llegar, si Dios así lo permite, la forma en la que puede creer y ser salvo y tener un nuevo nacimiento, no es a través del bautismo. Entonces, hay gente que ha sido salva y que no se ha bautizado. Y también es muy seguro que haya gente que se haya bautizado y no sea salva. Entonces, el bautismo vamos a descartarlo. También tenemos que pensar en que la oración como tal no es
el método para llegar, para que Dios toque el corazón de las personas. La oración nos ayuda a comunicarnos con Dios, nos ayuda a tener ese momento de comunión, ese momento de intimidad con Dios en el que nos empezamos a sincerar, en el que empezamos a alabarle, a agradecerle, en el que le pedimos que nos arrepintamos y no lo hemos hecho, porque la única oración que Dios escucha de los que no han nacido de nuevo es de arrepentimiento. Si tú sientes que tienes ganas de hacer lo malo, si tienes ganas de salir y tomar, de estar con una persona que no es tu pareja, de quitarle algo a una persona, si tú tienes ese tipo de impulsos, pues podríamos pensar que te hace falta nacer de nuevo. Entonces, nunca es tarde para orar a Dios y pedirle que nos ayude a nacer de nuevo, que nos dé ese arrepentimiento genuino que necesitamos. Muchas veces pensamos que este tipo de arrepentimiento, tenemos remordimiento y pensamos que es arrepentimiento, mejor dicho. Sentimos que cuando hacemos algo malo, pensamos que no está bien, pensamos que pues es algo incorrecto, pero después se nos pasa esa sensación de pesadez, de malestar, de culpa, y seguimos haciendo lo mismo. Así es como trabaja una persona que no ha nacido de nuevo. Y tenemos que evitar ese tipo de situaciones. Y también, algo muy importante, quienes no han nacido de nuevo no tienen esa humildad que caracteriza a las personas que han nacido de nuevo. Entonces, una persona que no ha nacido de nuevo seguramente ha de pensar así: yo soy salvo y allá todos que ardan en el infierno. Yo soy muy humilde y yo conseguí esta humildad yo solito y soy una persona muy buena, soy una persona que Diosito la quiere y que quiere a Diosito, y pues una persona que es santa, que soy un rey, soy un sacerdote y Dios me da todo lo que yo le pida y Dios hace lo que yo le diga. Entonces, seguramente una persona que piensa así no ha nacido de nuevo. Si tienes este u otros derivados de características de las que ando mencionando, es importante nacer de nuevo. Es lo más importante que tienes que buscar en esta vida, porque después de esta vida ya no se puede. No hay un nuevo nacimiento después de esta vida, sino se ha nacido de nuevo en esta vida precisamente. Esta vida es para dedicarla a Dios, para nacer de nuevo, para darle todo de nosotros en este momento. Y repito, como lo he mencionado muchas veces, es muy importante arrepentirse en este momento, porque si tienes la palabra de Dios, sabes cómo es el hecho de servirle a Dios, arrepentirse y creer en Dios como tal. Si sabes todo eso, pero no te has arrepentido realmente, porque quieres seguir haciendo lo que la carne te diga, quieres seguir haciendo las cosas que te den pues ese placer, quieres seguir teniendo una conducta lo más caída y pecaminosa posible, pero no sabemos qué va a pasar de nosotros,
Puede ser que el día de hoy, o mañana, o pasado, Dios diga, ya no va a vivir esta persona. Todo es voluntad de Dios. Entonces, no es bueno tampoco dejar de enfocarnos a Dios cuando, no sé, en este momento, y empezar a querer enfocarnos como un proyecto de vida cuando tengamos 50, 60, 70 años y que ya no tengamos esa energía para hacer y deshacer, seguir pecando. Recordemos, y lo hemos mencionado anteriormente, hay consecuencias. Si tú no te arrepientes ahorita, vas a cometer muchas malas acciones que van a dejar consecuencia en el momento que tú quieras arrepentirte. Y eso entre comillas, porque cuando uno quiera arrepentirse, posiblemente sea demasiado tarde o ni se arrepienta y crea que sí. Que sea solo un momento de remordimiento y no sea un arrepentimiento real, un arrepentimiento serio, un arrepentimiento genuino. Puede que no exista. Entonces, los que han nacido de nuevo, los que sirven a Dios, los que se encargan de predicar el Evangelio, el verdadero Evangelio, claro, empiezan a buscar a las personas, empiezan a buscar a la gente, empiezan a hablarle de Dios. Y cuando les predican a esas personas, ellos simplemente se burlan. Si Dios es bueno como tal, ¿por qué permite que le hagan a los niños en tal país tal cosa? Si Dios es bueno, ¿por qué permite que sufran y que haya hambres y que haya guerras y empiezan a cuestionar a Dios en todo esto? Cuando desconocen la ley natural de la entropía. ¿Qué quiere decir esto? Que todo pasa a deteriorarse con el tiempo y obviamente en este caso, por ejemplo, el planeta con el pecado del hombre. Por el pecado hemos acabado con muchas especies, hemos acabado con lugares idóneos para la vida, hemos dejado sitios incluso contaminados por radiación donde ya no se puede, ya no puede crecer planta alguna por el pecado, por las ganas de crear mecanismos y formas de hacer más daño a las personas, generar cosas que puedan hacer daño, que puedan explotar. Y pues queda la tierra estéril. Por el pecado, las empresas se llevan el agua, nos piden que regulemos el agua nosotros, pero esas empresas la derrochan y como tienen vínculos de mucho dinero con los que dirigen, incluso hasta los países, pues esto se vuelve un negocio, pero la tierra se va acabando, se va desgastando. Y entonces pasamos del pecado a la destrucción y al desgaste de todo. Por eso es que Dios permite que sucedan las cosas, porque la gente en su afán de querer autodestruirse empieza a acabar con otras personas, a acabar con lugares, con especies, y empieza prácticamente quienes tienen ese poder a no solo querer acabar con la tierra, sino con otros cuerpos que estén en el espacio incluso. Es lamentable la conducta del hombre. Cuando a una persona se le predica, entonces, cuando un siervo de Dios predica a una persona,
Cristo va con él. Quien recibe a una persona que predica el verdadero evangelio está recibiendo a Cristo. Lamentablemente y sobre todo quienes no cuentan con la capacidad de discernimiento, no saben la manera en la que alguien puede ser verdadero o un falso maestro. Pero tenemos algunos indicadores, por ejemplo, las obras, los frutos. ¿Qué han dicho de esta persona? Tiene situaciones de adulterio, tiene situaciones de enriquecimiento ilícito, tiene pues incluso un testimonio con sus hijos que puede ser vergonzoso, que sus hijos no sean personas de bien porque no se les esté dando una instrucción bíblica. Tenemos que dedicarnos a pensar en muchas cosas y sobre todo tenemos que estudiar la palabra verdaderamente para poder discernir entre quienes dicen la verdad y quienes no. 41. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Hay que recordar en estos tiempos que la profecía o quien es profeta no quiere decir que vea el futuro, que tenga visiones, que tenga sueños, que escuche cosas. La profecía es hablar la palabra de otra persona. Una persona puede hablar la palabra de Dios y se le puede considerar en el sentido etimológico profeta, pero evitemos, en mi opinión, estarnos queriendo llamar profetas porque puede que perdamos el piso en algún momento. Puede que empecemos a sentirnos personas con poderes, personas especiales, personas que sean más cercanas a Dios que otras, que también puede que sean cercanas, que tengamos una distinción, un mérito especial. Queremos que nos llamen de alguna manera. Entonces tenemos que evitar este tipo de situaciones y pues hasta el mismo Jesús dice, a lo que más podemos aspirar es a ser llamados siervos inútiles. No estamos haciendo lo que verdaderamente tenemos que hacer. No le estamos predicando a esas personas que sabemos que están haciendo las cosas mal. Al contrario, les decimos, en nuestro corazón, estamos reflexionando y diciendo, pues, si es lo que quiere hacer, que lo haga y ya cuando venga lo malo, que se aguante. Allá el pobrecito. Y ni siquiera oramos, ni siquiera le frenamos. O peor aún, le decimos, si alguien que nos está consultando, pues llega una persona y dice, quiero pues estar con alguien más para que se me quite la espinita de lo que se siente, alguien más que no sea mi pareja. Y le decimos, pues prueba y experimenta a ver qué se siente y ya para que se te quite pues esa curiosidad. O sea, en vez de estar predicando, en vez de estar aplicando la voluntad de Dios, le decimos a la otra persona que haga hasta lo malo, lo que ya tiene pensado. No, pues es que quiero volarme un material que nadie le hace caso y ya se le olvidó a mi jefe que ahí está. Pues agárralo, si no le afecta a nadie y no está inventariado, pues no se van a dar cuenta. Y empezamos a pensar, a aplicar ¿cómo se puede decir? Lo menos peor posible. O decimos, pues si el patrón les roba horas extras, pues es como quitarle un pelo a un gato. Y empezamos a hacer
diferenciación de, pues, del pecado. Empezamos a decir que si otros pecan más, nosotros podemos pecar un poquito, aunque sea. Y damos malos consejos. Pero no solo damos malos consejos, también los aplicamos. Pensamos en que Dios no nos está mirando en este momento, en que Dios nos va a perdonar por lo que hagamos, en que pues ya estaremos arrepintiéndonos mucho por lo que hayamos hecho y no estaremos, como se dice, pues ya estaré pidiendo mucho perdón a Dios por las cosas, y entonces empezamos a ver a futuro, damos por seguro todo y creemos que está bien. Tenemos que evitar dar malos consejos, tenemos que ser profetas de Dios, y no quiere decir, como dije, tener poderes, ver cosas, oír cosas, soñar, algo que vendrá o algo que Dios quiere que digamos. No quiere decir eso en este término actual. Lo que quiere decir es hablar la palabra de Dios. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Tenemos, más allá de la oración, más allá de las alabanzas, más allá de que vean nuestro testimonio, tenemos que predicar la palabra. Es la manera en la que las personas creen en el Evangelio. Tenemos que predicar, tenemos que analizar, tenemos que buscar la forma en que nos escuchen. Tenemos que conocer capítulos, versículos, aprender de su contexto, porque muchas veces queremos aplicar una parte del Evangelio, pero no queremos aplicar todo el Evangelio completo. Y decimos, el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. He escuchado que esta parte del Evangelio, esta parte de la palabra de Dios, la utilizan mucho personas que no han nacido de nuevo, personas que se consideran incluso ateas, personas que se consideran incluso hasta satánicas, o que tienen adoración por la muerte, personas de sectas, todo tipo de personas he escuchado, y no aplica esto para todas las personas, aplica solamente para quienes han nacido de nuevo, pero no se ponen a leer. Entonces quieren tener todas las bendiciones, quieren tener todos los derechos, quieren tener todo lo bueno sin cumplir. Y así hay mucha gente, quiere todos los derechos pero sin hacer ninguna obligación. Quieren decir, es que es mi derecho esto, este es mi derecho aquello, pero no cumplen las obligaciones que tienen que cumplir. Y es lo mismo con la palabra. Quieren no tener terrores nocturnos, que no haya ninguna flecha perdida que nos pueda herir en cualquier momento del día, y que iba para otra persona, o alguien tomado lanzó algún proyectil y que no nos dé. Quieren tener la protección de Dios, pero no quieren arrepentirse, no quieren hacer oración, no quieren predicar, no quieren servir a Dios como es debido. ¿Y quiénes lo hacen?
se burlan de ellos, los humillan, los golpean, acaban con sus vidas incluso. A lo largo de la historia así siempre ha sido, así siempre está siendo y será. Lamentable la situación. Están rechazando no solo al profeta, no solo al enviado, están rechazando a Jesús, y rechazando a Jesús rechazan al Padre y al Espíritu Santo, porque son un solo Dios. 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Quien atienda, quien le sirva al que sirve a Dios, va también a ser considerado por Dios. Porque, como dije, hay que hacer la diferencia. Si alguien llega y te lleva la palabra de Dios, no tienes que tratarlo mal, no tienes que hacerle daño, no tienes que rechazarlo o burlarte. Y si no te interesa escuchar la palabra de Dios, pues al menos con cortesía. No, gracias, no tengo tiempo, no creo. Si es algo que no está en tu corazón, pero ya empezar a causar daño ya es otra situación. Entonces, quien recibe a los enviados de Jesús está recibiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, está recibiendo a Dios. Y quien rechaza a los enviados está rechazando a Dios. Me ha pasado, y seguramente a varias personas de las que están aquí les ha pasado, que han sido enviadas a predicar y muchas veces se ríen, se burlan, cuestionan, no obedecen la palabra de Dios, les dicen que hagan esto y hacen lo contrario, te dicen que sí a lo mejor en ese momento para que no te sientas mal, pero siguen con sus vidas normales para ellos, y que nos reflejan un nuevo nacimiento. Entonces, pues es lamentable, pero si llegan personas predicando el verdadero evangelio, o te las encuentras y te quieren predicar, escucha la palabra, escucha lo que Dios quiere decir, lo que Dios está solicitándonos que digamos y que hablemos. Pero lo más importante es que necesitas arrepentirte, necesitas nacer de nuevo. Y así había una iglesia donde estaban predicando el pastor. Os es necesario nacer de nuevo, se titulaba la prédica. Y a la siguiente semana, ¿cómo se titulaba? Otra vez, os es necesario nacer de nuevo. Y a la siguiente semana, otra vez, ¿cómo se titula la prédica? Os es necesario nacer de nuevo. ¿Y por qué? Le preguntaron al pastor, ¿por qué? Y todas las prédicas que ha hecho se llaman os es necesario nacer de nuevo. Y el pastor dijo, porque os es necesario nacer de nuevo. Y así es este mensaje que se queda. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente conocer de tu palabra. Ayúdanos a nacer de nuevo si es que no lo hemos hecho. Ayúdanos al arrepentimiento genuino, a la conversión genuina, al nacimiento en ti. A quienes nos falta, a quienes no hemos nacido de nuevo. Si es el caso, porque muchas veces podemos pensar que sí, tal vez no. Ayúdanos a nacer de nuevo, a arrepentirnos. Y quienes si han nacido de nuevo, si hemos nacido de nuevo, ayúdanos a mantenernos en tu camino, en tu palabra, no salirnos, no desviarnos, porque eso pues nos va a hacer sufrir en algún momento y puede que esas consecuencias se queden siempre. Bendice la salud,
trabajo y la economía, la paz y la tranquilidad, la familia, todo aspecto de nuestra vida. Y te damos gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias por estar nuevamente aquí, y si Dios quiere seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.